programa que tiene por nombre Descansemos en Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia, el gozo de tu salvación entre hermanos, y te pedimos que con esa misma unción, Señor, hables a nuestra vida, que uses tu palabra y este mensaje para edificarnos, para consolarnos, para exhortarnos. Haz como tú quieras, Señor. Usa mi vida, Señor, en este día para hablar a tu pueblo, y que a ti sea dada toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Descansemos en Dios. Y cuando hablo de descansemos en Dios, no es solamente algo físico, descansar físicamente. Hay personas a veces que están cargadas o aturdidas espiritualmente, emocionalmente. Así que Dios te ofrece el descanso para tu alma, que compone tu mente, tu corazón, tu vida. Sea el descanso que tú necesites, Dios te lo da y te lo ofrece en este día. Vamos a empezar yendo a Salmos 23, versículos del 1 al 3. Salmos 23, verso del 1 al 3. Dice así, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corriente me pastoreará. Y la parte del tercero que quiero leer dice: confortará mi alma. Fíjense, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero comienza diciendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchas veces nosotros usamos este versículo para saciar nuestras necesidades económicas, y sobre todo en este país que son muchas, ¿verdad? Son muchos los biles. Pero nosotros tenemos muchas necesidades o muchas cosas que necesitamos. Nosotros necesitamos el amor de nuestra familia, nosotros necesitamos estar bien espiritualmente, nosotros necesitamos salud, necesitamos fuerza. Entonces cuando Dios dice que nada te va a faltar, es porque todo lo va a suplir. Ahora, fíjese, cuando Dios hace sus promesas, eso no quiere decir que nosotros no vamos a pasar por pruebas. Cuando Él dice: yo soy tu pastor y nada te faltará, eso quiere decir que en esos momentos que tú estás pasando por necesidad, tienes que creer que Él va a suplir esa necesidad. Fíjense, el rey David, que fue inspirado por el Espíritu Santo para este versículo, muchas personas piensan que él estaba sentado en su trono como rey diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjense, él pudiese haber dicho como rey sentado en el trono: Jehová es mi pastor, a mí nada me falta. Pero eso no es lo que dice. Nada me faltará. Porque cuando el Espíritu Santo inspiró a David a decir este salmo, él estaba siendo perseguido por Saúl. No tenía dónde dormir. Estaba en medio de guerra como rey. Entonces, fíjese, fue una expresión de fe. De fe. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar por escasez. Vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por adversidades. Pero después él viene y dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque él estaba siendo perseguido. Estaba en una tribulación. Estaba pasando por una prueba muy grande. Pase por lo que tú estés pasando, Dios tiene el descanso para ti. La palabra de Dios dice: después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os establezca y los fortalezca. Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La prueba es pasajera. Por lo que tú estás pasando es algo pasajero. Eso no va a durar toda la vida. Y Dios promete, con la misma prueba, dice, darte la salida, porque no te va a dar una prueba mayor que la que tú puedas soportar. Ahora, fíjese, en mi propia experiencia como ser humano, a veces uno pasa por pruebas que uno dice: Señor, yo no creo que yo pueda soportar esta prueba. Pero yo una vez dije de este mismo púlpito algo que me parece muy importante. Y escuche bien: Dios cree en nosotros más de lo que nosotros mismos creemos en nosotros. Dios tiene más fe en usted que la misma fe que usted tiene en usted mismo. Por eso es que Dios nos pasa por situaciones. Dice la palabra de Dios cuando dice en Josué: yo soy el que te esfuerzo. Dios nos pasa por circunstancias y por situaciones que si nosotros mismos supiésemos que teníamos que pasar por eso, ni nos metemos en los sueños, en las metas que nosotros planeamos. Porque sabemos que es muy difícil. Pero Dios, como es sabio, fíjense cómo es Dios, y lo voy a decir porque hay que decirlo.
Dios es como cuando usted se enamora. Cuando usted se enamora, todo es color de rosa y todo, pero después eso pasa. Y usted entra en su matrimonio, en su relación, y se da cuenta que es más de un sentimiento. Usted tiene que hacer esfuerzo, el amor es sufrido. El amor todo lo soporta, hay cosas que usted va a tener que soportar, que se va a tener que levantar todos los días, no porque siente levantarse, porque usted necesita levantarse. Por eso, por el compromiso, por la vida, por su familia, por usted mismo. Es algo así, fíjese. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de esa prueba, cuando nosotros estamos en medio de esa tribulación, es cuando más nosotros tenemos que declarar en fe y saber de que Él nos va a dar ese descanso. Y fíjense, hay pruebas difíciles. Hay pruebas que, como le dije, uno pareciera que uno mismo dijera, no las voy a poder soportar. Pero Dios promete sacarte de la prueba. Dios promete darte ese descanso. Mira lo que dice Salmo 62.5. Salmo 62.5 dice lo siguiente: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Fíjese, ese reposo solamente viene de Dios, ese descanso, sea físico, sea espiritual, sea emocional, sea del ámbito que sea, Dios te va a dar ese reposo. Y fíjese, cuando uno está en medio de una prueba, el enemigo es muy astuto. El enemigo simplemente te quiere hacer ver la prueba bien grande. Especialmente cuando él ya sabe, escuche bien, Satanás atacó a Jesús en diferentes partes, sabemos que fue tentado. Pero la parte más difícil la tuvo Jesús cuando ya sabía que iba a ir a la cruz. Su momento más difícil aquí en la tierra era ya cuando él iba a obtener la victoria, cuando iba a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Es cuando él mismo, como Dios, hecho hombre, se tiró de rodillas. Y dice la palabra de Dios que lloraba y que eran gotas que parecían de sangre, pidiéndole a Dios el Padre que pasara de él esa prueba. Y va a haber pruebas y circunstancias en tu vida donde tú mismo le vas a pedir a Dios, sácame de aquí. Yo sé que yo mismo me metí en esto. Sácame de aquí. Pero es que cuando Dios tiene un propósito contigo, aunque tú sufras, aunque cueste, aunque duela, te va a pasar por el propósito. Te va a pasar por el propósito, porque Dios, cuando tiene un propósito, para eso fuiste nacido. Y muchos hombres y mujeres de Dios, en la palabra de Dios, trataron de esquivarse del propósito de Dios. Así es. Como lo hizo Jonás. Pero la cosa se puso aún peor. Lo que te estoy queriendo decir es que el que empezó la buena obra en ti, dice la palabra de Dios, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Muchos tratan de correr del propósito de Dios, pero una vez que se van, unos años después, unos meses después regresan, porque déjeme decirle algo. Si usted cree que lo que usted está pasando es difícil, cuando usted desobedece o se sale del propósito de Dios, de la alineación de Dios, ahí sí que la cosa se pone fea. Y después regresa usted otra vez diciendo, Señor, y ahora entiendo que sí debí quedarme. Es algo difícil, pero algo que uno tiene que saber soportar. Entonces, en el día de hoy vamos a ver dos cosas que nos van a enseñar, que nos van a enseñar a nosotros cómo descansar en Dios. Número 1, el ser obediente a la voluntad y a los caminos de Dios. Vamos a ir a Mateo 11, 29 y 30. 11, 29 y 30 dice así la palabra de Dios. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjate, tenemos que aprender de Jesús. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, la primera vez que yo leí estos versículos, lo primero que a mí me vino a la mente es, ¿cómo puede ser que el yugo, la carga de Jesús era fácil? Porque si usted lee la vida de Jesús, desde el mismo momento, yo no sé si Jesús dormía, la verdad. Bueno, yo sé que el único relato dice que se quedó dormido en la barca cuando se levantó la gran tempestad. Pero la palabra de Dios decía que él se iba al monte a orar, y oraba por horas, porque él tenía que venir a enfrentar al pueblo, a orar por ellos, a predicarles. El trabajo de Jesús era 24/7. ¿Cómo era su yugo fácil? ¿Cómo era su carga fácil? ¿Cómo era su cruz fácil?
venir aquí y servir 24/7 y después morir en una cruz. Porque el secreto de él estaba en la obediencia. Amén. Que él obedecía a Dios. Y fíjense lo que dice Juan 15, 10 y 11. Para que nosotros tomemos el ejemplo. Porque él dice, aprendan de mí. Juan 15, 10 y 11 dice, si guardéis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjense, él guardaba los mandamientos de Dios el Padre. Ahora vamos a ir a Juan 5:30 para completar lo que quiero decir. Juan 5:30 dice lo siguiente. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús, que Jesús era una persona que no hacía su voluntad, que no buscaba hacer su voluntad, sino que él guardaba los mandamientos de Dios el Padre. Y déjeme decirle algo, cuando nosotros obedecemos, decidimos obedecer a Dios y llevar nuestra vida en obediencia a Dios, las cosas se hacen más fáciles. La palabra de Dios dice que mis mandamientos no son gravosos. Dios cuando nos da sus mandamientos no es para ponernos una carga. Nosotros pensamos, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que orar, ay, tengo que diezmar, ay, tengo que... Pero hermano, lo que usted no se da cuenta es que cuando usted hace esas cosas, su vida mejora. El favor de Dios aumenta en su vida y se hace más fácil y hay un mejor trabajo y hay un mejor sueldo y hay más salud y hay más prosperidad. Y se abren puertas y las cosas se empiezan a hacer más fáciles. Es ahí que esa carga, que ese yugo que nosotros podemos llevar se hace más fácil. Cuando nosotros llevamos una vida de obediencia. Amén. Déjeme decirle, si usted es una persona que está en los caminos de Dios, pero usted no obedece a Dios fielmente, usted no va a poder experimentar las bendiciones de Dios. Usted la va a ver aquí y allá, un poquito aquí, un poquito allá. Pero usted sabe que se siente bien en los caminos de Dios. Que usted pueda sentir a Dios en su vida, hermano, en su familia, en su trabajo, donde quiera que usted vaya. El precio más grande que nosotros tenemos, o el galardón más grande que nosotros tenemos, es la presencia de Dios. Amén. La presencia de Dios. Porque cuando usted tiene la presencia de Dios, donde quiera que usted esté o donde quiera que usted vaya, las cosas son más fáciles porque usted va con Dios. Y déjeme decirle algo, la gente va a notar donde quiera que usted vaya que Dios está con usted. Y va a haber un favor y una gracia que le ponen a hacerlo más fácil en el trabajo. Se lo digo por experiencia propia, no siempre así, pero pasa. Dios empieza a poner una gracia y un favor. El mismo José dentro de la cárcel, era el líder de todo y manejaba la cárcel. Amén. Dentro de la misma cárcel, no importa donde tú estés, si tú obedeces a Dios y le eres fiel a Dios, la gracia y el favor de Dios te va a alcanzar donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas. Amén. Y la vida se hace más fácil, mis amados. Se hace más fácil. Y es ahí donde tú vas a hallar ese descanso de Dios. Es ahí. Pero ¿qué pasa con muchos creyentes? Muchos creyentes hoy día se están congregando en una iglesia. Y eso es un mandamiento de Dios y está bien. Pero muchas personas no están obedeciendo los mandatos de Dios. No están siéndole fieles a Dios, viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios. Y entonces, como estoy yendo a la iglesia, pero mi vida es un desastre. Yo no veo a Dios. Todos son problemas. Y los problemas van a venir, sea quien sea. Pero hay una diferencia. Fíjense, le voy a poner un relato de la Biblia. Y a veces uno no tiene todos los versículos porque Dios le empieza a hablar a uno y no tiene que decir. En la parábola, había un hombre que fundó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. A los dos le vinieron las mismas pruebas, los vientos, el agua, la tempestad. Pero uno quedó, la casa no se movió porque estaba sobre la roca, pero en el otro fueron grandes las destrucciones. Ahí está la diferencia. Cuando nosotros estamos firmados en la roca que es Cristo y estamos obedeciendo a Dios, la prueba nos va a venir a todos.
Pero cuando tú tienes a Dios afirmado en tu corazón, cuando Dios es primero, cuando Dios está contigo, bueno, pasa todo. Pegaron los vientos, pegaron las aguas, pegó la tempestad, pero tú quedaste ahí firme. Amén. También dice la palabra de Dios que los justos serán como la palmera. Fíjense, los huracanes, esos que son cientos de millas por hora. Y la palmera se puede torcer un poco cuando le está pegando el viento, pero la palmera, otra vez, una vez que pasa el huracán. Así mismo seremos nosotros cuando nosotros estamos plantados en la roca que es Cristo. Amén. Amén. Y hermano, déjeme decirle, este es algo que nosotros tenemos que decidirlo de corazón. Como dijo Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice lo siguiente. Dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y fíjense cómo termina el versículo. Mas dijeron, no andaremos. O sea, nuestro trabajo es buscar cuál es ese camino. Ya sabemos cuál es el camino. Amén. Jesús es el único camino. Entonces, una vez que lo hayas hallado, dice ahí, entonces dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjense, en un discurso, después que Pedro fue ungido por el Espíritu Santo, después del día de Pentecostés, Jesús se levantó y predicó con denuedo, porque Pedro era muy tímido. Que predicó el Evangelio, y dice la palabra de Dios que después que él dice varios versículos de la Biblia, le preguntaron a Pedro, ¿y ahora nosotros qué haremos? Y esto fue lo que les contestó, dice, arrepentíos y convertidos. Dice, para que recibas el refrigerio. Dice, y recibiréis ese refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Imagínense que usted esté en un desierto y usted no tiene agua y nada, y usted anda con sed y con hambre. Y le viene ese refrigerio, le traen algo de tomar, una comidita. Así andan muchos creyentes en el día de hoy. Están en los caminos de Dios, pero están en un desierto, sin ese refrigerio, porque todos podemos pasar por el desierto. Pero ¿saben cómo viene ese refrigerio? Cuando tú te arrepientes, y no solamente te arrepientes, te conviertes. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan a ustedes los tiempos de refrigerio. Así exactamente dice el versículo, si no me equivoco, Hechos capítulo 4, versículo 2. Entonces fíjense, cuando no solamente tú te arrepientes, sino que te conviertes. ¿Qué es convertirse? Tú cambias tu manera de ser. Ahora tú vives una vida cristiana, justa, obediencia a Dios, en santidad. Entonces Dios, todas las cosas comienzan a cambiar. Tú comienzas a cambiar tus amistades, porque hay personas que se convierten en cristianos y quieren seguir en el mundo. Eso no puede ser así. Yo me recuerdo la misma semana que yo me convertí al Señor hace muchos años, 20 y tantos de años. Yo era una persona que estaba muy en el mundo. Tenía muchas amistades. Y ese fin de semana después que yo me convertí, mi teléfono sonaba y sonaba. Yo veía los teléfonos de mis amigos y yo nunca más les contesté a mis amigos. No porque ellos eran malas personas, pero ya yo sabía que si yo contestaba ese teléfono, ¿a dónde tenía que ir? ¿Qué tenía que ir a hacer con ellos? Y yo dije, Señor, yo ahora soy una nueva criatura, voy a empezar de nuevo. No solamente te pido perdón por mis pecados, sino que yo voy a cambiar mi vida. Mis amistades, mi forma de ser, con quién me junta, dónde voy. Y ya no eran las discotecas, sino que eran las vigilias, los fines de semana, porque donde nosotros íbamos no había vigilias. Y muchas que las hicimos hasta las 6 de la mañana y después nos íbamos a tomar un café. Toda la noche. Ya no eran los clubes, eran las vigilias. Ya no eran los juegos de fútbol que me gustaba ir los domingos, venía a la iglesia. Pero hermano, cuando usted de verdad se arrepiente y usted cambia su vida para Cristo, es cuando en verdad usted va a poder experimentar las bendiciones de Dios. Porque si usted tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, es más, la Biblia dice que a Dios no le gusta a los tibios, o eres frío o eres caliente. Amén. Gloria a Dios. La segunda manera como nosotros podemos descansar en Dios es viniendo a Cristo. Viniendo a Él en oración, en intimidad. Fíjense lo que dice Mateo 11:28.
Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces, como decía al principio de este mensaje, el único que te puede dar ese descanso que tú necesitas es Jesús, es Cristo. Pero fíjese, en mi vida como creyente, y cuando yo digo 20 y tantos de años, usted puede tener un año y usted experimentar esto. Yo experimenté esto desde el mismo principio. Yo pasaba horas en oración y todavía lo hago. No tengo que decir cuánto horas, porque eso no es el punto. Porque cuando usted tiene a Dios, usted no quiere salir de la presencia de Dios. Yo quiero que Dios esté conmigo los 24 horas, los 7 días a la semana, que donde quiera que yo vaya, la gente pueda sentir que Dios está conmigo. No por orgullo, ¿no? ¿Usted no quiere que Dios esté en su trabajo? Claro que sí. ¿En su familia? Claro que sí. Donde quiera que usted vaya, claro que sí. Amén. Porque Dios estando con usted, se presentan problemas, se presentan cosas, pero usted encuentra una solución porque usted es una persona positiva, usted es una persona que ve que Dios está ahí, que se levanta algo. No, pues que Dios tiene un propósito. No lo vamos a detener porque se levanta una adversidad. ¿Por qué? Nosotros somos personas de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Amén. Amén. Pero entonces Dios es el que tiene ese descanso para ti. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense la respuesta, el resultado que tiene que usted no sea una persona que se afane por nada, sino que usted traiga sus peticiones a Dios. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. O sea que cuando usted decide traerle su problema, su carga, cuando usted se encuentre en esos momentos que usted no sabe qué hacer y usted diga, Señor, ya yo no puedo más. ¿Cuántas veces como seres humanos, y sea sincero hermano, usted no se ha tirado de rodillas y le dice a Dios, Señor, yo no puedo más con este problema? Yo no puedo más con esta enfermedad. Yo no puedo más con esta situación. Yo no puedo más. Está bien. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, que tú te rindas a Él. Pero escuche bien, no todas las personas hacen eso. Hay personas que se enojan durante la prueba. Hay personas que se enojan con Dios, con la situación, con las circunstancias. El libro Apocalipsis dice, cuando viene uno de los caballos, de los sellos se rompen y salen esos caballos, dice que la tercera parte de las personas fueron quemadas por el sol. Y dice, y no se arrepintieron, sino que blasfemaron en contra de Dios. Cuando vienen esos tiempos duros en tu vida, de adversidad, nunca endurezcas tu corazón. Nunca. En esos momentos cuando tú te tienes que tirar de rodillas y clamar a Dios y decirle, amén, Señor, yo no puedo más, pero yo sé que tú me puedes dar la fuerza. Amén. Yo sé que tú me puedes dar el descanso que yo necesito, lo que yo necesito, la fortaleza, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios no te va a dar una prueba mayor y a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios y vamos a buscarle. Fíjense que el ser humano es tan, cuando nosotros ponemos el pensamiento del ser humano a la palabra de Dios, es tan pequeño. Cuando el pueblo de Dios estaba enfrente de ese gran mar, ellos dijeron, escojamos a unos líderes y devolvámonos a Egipto. Dentro de la cabeza de ellos, la inteligencia de ellos, dijeron, nosotros encontramos una solución, vámonos y devolvamos. Pero eso era en contra del propósito de Dios, porque Dios lo había sacado a ir a la tierra prometida. Amén. Pero Moisés optó diferente y clamó a Dios. ¿Y qué dijo él? ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y yo voy a abrir el mar. Fíjense la diferencia. No, yo tomo mi propia decisión con lo que yo pienso que es lo mejor y me devuelvo a Egipto. O yo clamo a Dios y Dios va a abrir el mar y vas a pasar algo sobrenatural para yo continuar yendo al propósito que Dios tiene en mi vida. Fíjense la diferencia que es la actitud que uno debe tomar, pero esto es dentro de clamando a Dios para hallar ese descanso que nosotros necesitamos donde quiera que estemos en nuestra vida. Entonces, vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 43. Lucas 22.
Acuérdense que Jesús dijo, aprendan de mí. Ahora vamos a aprender de Jesús. Lucas 22, 39 al 40, del 39 al 43. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense, en los momentos más difíciles de Jesús, aquí en la tierra, él optó clamar a Dios, a su Padre. Y aunque la oración al principio no parecía muy de fe, porque a veces las pruebas son tan difíciles que uno va es como, wow, Señor, qué difícil esta prueba. Señor, ya yo no quiero estar más en esta prueba. Señor, sácame de esta prueba. Sácame de esta prueba. Yo sé que yo dije que sí, pero sácame de esta prueba. Pero la sabiduría que tenía Jesús, al final se acordó y dijo, pero es que yo no voy a hacer mi voluntad. Así es. Porque mi voluntad yo no sé si es buena o mala. Nuestra voluntad, nosotros no sabemos. La palabra dice, no sabemos orar, no sabemos cómo pedir. Pero el Espíritu Santo nos ayuda con el versículo. Amén. Pero entonces dice, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. ¿Y qué se hizo? La voluntad del Padre. Así es. Porque lo que estaba pidiendo Jesús, aunque en ese momento le iba a dar a él, lo iba a sacar de esa prueba, no iba a cumplir el propósito para el cual Dios lo hizo. Así es, amén. Y Dios termina haciendo su voluntad. Y Jesús fue escupido, latigado, golpeado, azotado y crucificado. ¿Usted no cree que sufrió Jesús? Que sí. Y mucho. Y él sabía que iba a sufrir, por eso él estaba orando. Y a veces nosotros nos encontramos en pruebas y en circunstancias que sabemos que esto es duro. Y sabemos que apenas estamos empezando. Hermano, fíjense que hay un versículo en la Biblia. Dice que Jesús no puso su mirada en la cruz, sino que puso la mirada en la recompensa. Dice, con el gozo puesto adelante, soportó la cruz. Porque mire, Jesús nada más que estaba pensando los millones y millones y millones de almas que van a ser salvas cuando yo muera en la cruz, a través de yo morir en la cruz. Amén. Amén. Él no se concentró en lo que iba a pasar, en el sufrimiento que iba a pasar. Y cuando tú estés en una prueba, no te concentres en lo difícil que es, porque eso te va a hacer la prueba más difícil. Piensa en los beneficios que te va a traer para ti, Señor, para tu amén. familia, para tus hijos, para tu futuro. Piensa en eso. Y que esa carga, ese peso, esa aflicción se convierta en gozo. Con el gozo vas a ir, con el gozo yo me levanto todos los días, con el gozo salgo y sufro esta adversidad. Porque hay que levantarse así, hermano. Y a veces no hay cosas fáciles, pero con ese gozo puesto delante, cierra tus ojos y que esa tristeza, esa aflicción, se empiece a crear una sonrisa diciendo, cuando mis hijos estén aquí, cuando mi familia esté unida. ¿Usted no cree que mis padres han llorado los 20 y pico de años por mi hermano y todavía no está aquí? Y hay que seguir clamando, y hay que seguir creyendo. Mientras haya puertas, fíjense que David lloró y clamó por sus hijos hasta que el hijo murió. Y aún Dios lo podía resucitar entre los muertos. Pero mientras haya posibilidades, hay que seguir clamando. Y como para Dios no hay nada imposible, siempre hay posibilidad, aunque las puertas estén cerradas. Gloria a Dios. Vamos a cerrar yendo al Filipenses capítulo 4, versículo 13. Fíjense que después que Jesús oró, dice, y un ángel se le apareció del cielo para fortalecerlo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez yo traje una enseñanza donde decía, el gozo del Señor es nuestra fuerza, no nuestra fortaleza. Pero también dice el libro de los Salmos, dice, la oración de los justos es su gozo. Amén. Cuando usted entra a orar, a pedirle a Dios, en intimidad a Dios, es en el gozo de Dios. El gozo de Dios es que usted como hijo vaya delante de Él y le diga, Padre,
yo estoy pasando por esto. Y a mí Dios lo sabe, pues, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y cuando usted toma ese paso de fe, de obediencia, de ir a orarle a Dios, Dios sabe que en ese momento que usted está dependiendo de Él, que usted no va a solucionar las cosas por usted mismo, usted se va a llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo estoy pasando por esto, y aunque Él lo sepa, por esta dificultad, pero yo sé que tú eres mi Padre, yo sé que tú tienes todo lo que yo necesito, yo sé que tú me vas a dar la salida. Sé sincero con Él, díselo, Señor, ayúdame, te necesito más que nunca, necesito tu fuerza, tu sabiduría, tu guianza, tu ayuda, tu soporte económico, tu soporte emocional, lo que sea que usted necesite, pídaselo a Dios, hermano, pero no opte nunca por usted solucionar el problema. Opte por entrar a ese lugar secreto y pedirle a Dios por la respuesta. Amén. Miren, una vez yo hace poco dije en una predicación, cuando debemos buscar el reino de Dios para que las demás cosas sean añadidas, el ser humano obra de esta manera. Tiene ciertos problemas, entonces él como ser humano empieza a sacar cuentas, poner los números, empieza a decir, bueno, no, y si contacto a fulanito, y si hago esto para solucionar esto, y si hago... Dios no te dice que hagas nada de eso. Confíate en Jehová con todo tu corazón y no en tu propia prudencia. No en tu propia prudencia. Dios no te llama a ti Dios no te está llamando a solucionar tus problemas. Dios te está llamando a que lo busques a Él. Amén. Y Él solucionará tus problemas. Él solucionará tus problemas. Búscalo a Él y Él solucionará tus problemas. ¿Y sabe qué se siente bien como hijo de Dios? Que usted vea que Dios está solucionando sus problemas. Amén. Amén. Pero usted lo tiene que poner primero y buscarlo y clamar a Él. Y cuando usted sale de ese cuarto secreto, usted va a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y su pensamiento en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? De que usted va a hablar ahora positivamente. Usted no va a estar, no, si esta enfermedad tengo yo no sé cuántos años, yo nunca me voy a sanar. ¿O cómo te sientes? No, me duele hasta los huesos. Hasta la punta de la cabeza. Desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. No, ya la cosa aquí no se puede. No, la inflación está muy alta. No, hermano, pruebas van a venir, circunstancias se van a aparecer. Pero hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él sacia todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él te ha dicho, yo te voy a ayudar. Siempre te voy a ayudar, nunca te voy a desamparar. Siempre, siempre estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo sé y conozco los planes que tengo para ustedes. Y son planes de bien y de paz, dice el Señor. Entonces, el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Que nosotros no nos alineamos nuestros pensamientos y nuestra creencia a lo que dice la palabra de Dios. Y tú solamente lo vas a poder alinear cuando tú entras a ese cuarto secreto y oras y clamas a Dios, y cuando tú sales de ese cuarto con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una señal que Dios está obrando en tu situación, y con tu mente, con la mente de Cristo. Mire, usted no sabe el poder que tiene tener la mente de Cristo. Que todo lo que usted habla es la palabra de Dios. ¿Cómo el enemigo lo va a poder derrotar a usted? Si usted lo que está es declarando la palabra de Dios. Amén. Acuérdense de Josué y Caleb, los únicos dos, que en medio de la tribulación, de la aflicción, de la adversidad, de los enemigos, fueron los únicos que repitieron lo que Dios había dicho. No, Dios nos va a llevar a esa tierra. Y si se place de nosotros, va a derrumbar a esos enemigos. Amén. Y nosotros entraremos y poseeremos la tierra. Amén. Porque esa era la palabra de Dios. Amén. Entonces, donde quiera que tú te encuentres ahorita, no mires la prueba. Acuérdate de la promesa que Dios te ha hecho, de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para ti, de lo que Dios dice de ti y de tu familia en su palabra. Y eso confiesa. Y tú búscalo a Él y te vas a dar cuenta cómo la palabra de Dios dice, y yo convertiré la tristeza en alegría y el llanto lo convertiré en danza. Nunca, nunca creas que por lo que tú estás pasando va a durar para siempre. Dios siempre tiene una solución. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Amén.